Niñera de nahuales. En el año 2000 estaba a mediados de mi carrera universitaria. En mi familia comenzó a escasear mucho el dinero, por lo cual yo debía encontrar un empleo que me permitiera seguir estudiando y solventar mis propios gastos. Así fue como llegué al servicio de niñera. Solo pegué unos cuantos carteles alrededor de donde vivía, y esto comenzó a funcionar muy bien. Estaba ganando un buen dinero que me permitía seguir estudiando y tener un estilo de vida más o menos decente. Lo mejor era que como solo trabajaba en la zona donde vivía, era relativamente seguro. En una ocasión recibí una llamada de lo que parecía ser una anciana. Al principio no me importó, pensé que solo se trataba de un cliente más. Ella era una persona bastante educada, la cual, después de presentarse, me pidió algunas referencias como si ya había tratado con niños un poco difíciles antes, y ese tipo de cosas. Le respondí a todas sus preguntas y le aclaré que la verdad no tenía tanta experiencia con niños que se portaran mal, pues por lo general todos los niños que cuidaba se comportaban bien. Ella me dijo que no debía preocuparme, solo que sus nietos a veces podían ser un poco difíciles, pero no creía que fuera nada que yo no pudiera manejar. Estuve a punto de rechazar la oferta porque no tenía tanta paciencia, y había tenido la suerte de que los niños que cuidaba se portaban muy bien, o solo bastaba con negociar un poco para que su comportamiento mejorara. Pero si ya me lo estaba advirtiendo, probablemente era porque los niños se portaban muy mal. Me dijo cuánto iba a pagarme por cuidarlos solo una noche, y me convencí de que debía hacerlo, sin importar qué tan mal se comportaran esos niños. Acepté, incluso sin preguntarle la dirección exacta, pues como mencioné antes, yo estaba acostumbrada a que los trabajos eran solo en un radio de unos cuantos kilómetros alrededor de donde vivía, que era donde había pegado los anuncios. Cuando me dio la dirección, me di cuenta de que era una casa muy alejada de donde yo vivía. Literalmente tenía que viajar de extremo a extremo en el metro más cercano que tenía. Era una de las zonas más adineradas de la Ciudad de México, por lo cual no me sorprendió tanto que me estuvieran ofreciendo esa suma de dinero. Me preguntaba por qué no contrataban a una niñera de una agencia o algo así, pues podían pagarlo. De cualquier forma, no me hice tantas preguntas y supuse que por dicha cantidad estaba bien viajar tanto. Acordamos el día y después de eso ya no hablamos más. Cuando fui a su casa, llegué 40 minutos antes, como ella me había pedido la última vez que hablamos. Una vez que entré, me sorprendió un poco, porque no parecía que ahí vivieran niños traviesos. Era una casa muy elegante y todo estaba perfectamente cuidado. Había bastantes cosas frágiles por doquier, y todo se veía normal. Pensé que quizá era solo una expresión de la mujer cuando dijo que los niños eran difíciles, pero después de saludarme amablemente, comenzó a decirme cuál sería mi trabajo y a quién tendría que cuidar. Me contó que sus nietos habían perdido recientemente a sus padres en un accidente. No especificó cómo habían muerto. El punto es que estos niños no vivían en la ciudad, sino que vivían en Chiapas, muy cerca de la selva lacandona. Según esta mujer, sus nietos podían ser un poco difíciles. Me dijo que en realidad ella no convivía mucho con ellos, pues no le gustó que su hijo se casara con la madre de los niños, una mujer muy respetuosa, pero con ideas muy raras acerca de la naturaleza y de que se podía vivir sin trabajar, solo de la naturaleza. Por eso habían perdido el contacto durante muchos años. Recién se había enterado de que era abuela de un niño de 9 años y una niña de 10. Me explicó que ya habían estado intentando buscarles una niñera, porque por su edad ya no podía vigilarlos todo el tiempo, pero que todas las niñeras terminaban renunciando porque los niños se portaban un poco groseros. Me dijo que entendería perfectamente, pero como mencioné antes, yo necesitaba el dinero y además no creí que fuera para tanto. Le dije que sí y ella me pidió que la siguiera para presentármelos. Subimos hasta lo que sería la habitación de los niños. Al abrir la puerta, me di cuenta de lo diferente que era en comparación con el resto de la casa. Había pintura en todas las paredes,
Me sorprendió mucho ver incluso algunas huellas de pies y manos en el techo. Ella me dijo que tampoco sabía cómo habían logrado pintar hasta allá. Me dijo que a veces los niños se escondían bajo la cama, pero todo indicaba que no estaban ahí. La mujer sugirió que podrían estar en el patio. Ambas fuimos a buscarlos. Tampoco los vi por ahí cerca. Ella comenzó a llamarlos, pero no aparecían. El patio era muy grande y estaba lleno de árboles, especialmente de un gigantesco nogal que era altísimo. Cuando nos acercamos mucho a él, nos dimos cuenta de que los niños estaban subidos casi hasta la copa del árbol. Me preocupé, pues sabía que si alguno de esos niños se caía estando a mi cuidado, obviamente no sobreviviría a una caída desde esa altura, y yo sería la responsable. Parecía que la mujer podía leer lo que estaba pensando, porque me dijo que si veía que los niños se subían de nuevo a los árboles, solo debía llamarla para avisarle. Ella entendería y se haría responsable de cualquier herida. Me aclaró que nunca se habían caído en todo el tiempo que los había tenido y que parecían ser demasiado ágiles. Ya estaba considerando seriamente rechazar el trabajo, pues creía que era demasiada responsabilidad para mí, pero como ya había aceptado, no sabía cómo decirle que no. La mujer les dijo a los niños que bajaran porque me iba a presentar a ellos, pero no quisieron, diciendo que querían quedarse ahí. Ella volvió a pedirles que bajaran, pero los niños nuevamente se negaron. Solo lograron bajar cuando ella les ofreció comprarles una pizza. Los niños empezaron a bajar de una manera muy extraña, incluso para un niño. Bajaban casi como si sus pies y manos se adhirieran a la corteza del árbol, agarrándose de vez en cuando de alguna rama para descender más rápido, pero sin caerse. No quise decir nada al respecto, pensando que tal vez habían desarrollado esa habilidad por haber vivido cerca de la selva. Ambos niños bajaron y me llamó la atención que ninguno de ellos llevaba puesta una playera, solo unos shorts muy cortos. Ambos tenían el cabello largo, lacio, y lo llevaban amarrado en trenzas. La mujer me dijo que ya había intentado cortárselos 1000 veces, pero que siempre se negaban, llegando al punto de gritar, patalear y morder si intentaban cortarles aunque sea un mechón de cabello. La mujer me presentó como su nueva niñera y les dijo que debían portarse bien conmigo. Los niños se miraron y luego le exigieron que les comprara la pizza. Ni siquiera me saludaron. Fue como si yo no existiera para ellos. Entramos de nuevo a la casa y la mujer les pidió lo que les había prometido. Después de decirles a los niños que debían esperar a que llegara el repartidor, ambos corrieron a su cuarto. La mujer me explicó que, en mi situación, lo mejor sería darles lo que pidieran, ya que, si no lo hacía, podían ponerse muy extraños. Yo le respondí que estaba bien y ella me dijo que iba a terminar de arreglarse porque tenía una reunión con unas amigas. Me dejó una tarjeta para pagar la pizza y cualquier otra cosa que los niños pidieran. Acepté y ella se fue a arreglarse. La pizza llegó unos 15 minutos después. Llamé a los niños y ellos corrieron a comerla. Comían como si fueran bestias. No quiero generalizar sobre las personas que vivían cerca de esa zona, porque sé que no todas son así, pero esos niños se comportaban como si hubieran estado alejados de la civilización toda su vida. Es cierto que la pizza se come con las manos, pero ellos prácticamente despedazaban la comida de lo fuerte que la sostenían, metiéndose grandes bocados en la boca, que ni siquiera podían masticar bien. Intentando hacerles plática, me senté a un lado de ellos y les pregunté si podían darme una rebanada. Ninguno me respondió, y para seguir la conversación extendí mi mano para tomar una. La niña me gruñó y retiré mi mano, porque parecía que estaba a punto de ir hacia mí para morderme. Poco tiempo después bajó su abuela, los miró y no pareció sorprendida de cómo estaban comiendo. Me dijo que me deseaba mucha suerte y salió de la casa. Yo solo pensaba que esto podría ser muy bueno, pues si lograba controlarlos, aunque fuera un poco, podría convertirme en su niñera designada y tal vez incluso renunciar a cuidar a los demás niños, dejándome solo con estos y así tener más tiempo para mis estudios.
Me quedé sentada en el comedor esperando. Cuando terminaron de comer, les ofrecí una servilleta, pero ninguno de ellos me hizo caso. Solo se fueron a lavar las manos y la cara en el lavamanos de la cocina. La niña me dijo que querían ver la caja de dibujos. Supuse que se referían a la televisión. Les dije que estaba bien, que lo hicieran, pues su abuela ya me había dicho que básicamente podían hacer todo lo que quisieran en esa casa. Encendieron la televisión y comenzaron a cambiar los canales. Yo seguía sentada a su lado y cuando vi que no podían decidirse por ninguno, se me ocurrió preguntarles si querían jugar algún juego de mesa. Ambos me miraron, luego intercambiaron una mirada entre ellos, y la niña se acercó mucho a mí, tanto que fue incómodo. Me eché hacia atrás en el sillón porque tenía su rostro a centímetros de mí. Ella comenzó a olerme y después me miró directamente a los ojos y me dijo que yo parecía una excelente presa. No tenía la menor idea de a qué se referían cuando me llamaron de esa manera, pero solo quería seguirles la corriente. No sabía qué podía pasar si les decía que no a cualquier cosa. Traté de poner mi mejor cara y les pregunté si eso era un juego. Ambos se miraron de nuevo con una especie de risa cómplice y después asintieron. Me dijeron que donde vivían les encantaba jugar algo llamado depredador y presa. Les pregunté si querían jugar eso, pero la niña me respondió que no, que tenía que estar muy oscuro para que fuera divertido, pero que podríamos jugar cuando oscureciera. Les dije que estaba bien. Continuaron viendo la televisión por cerca de 2 horas. Al rato me pidieron palomitas. Fui a la cocina a hacérselas. Mientras esperaba a que el microondas terminara de girar, comencé a escuchar el maullido de lo que parecía ser un gato, pero fuerte. Me pareció extraño porque la mujer que me había contratado me había dicho que no tenían mascotas. Yo le pregunté, porque soy alérgica a los gatos, y ella me aseguró que no había ninguno en la casa. Entonces pensé que tal vez los niños habían metido un gato en la calle. Desde la cocina les dije que por favor lo sacaran, porque mi alergia era fuerte y mi garganta se podría cerrar. Escuché la risita de la niña y luego los maullidos se hicieron más cercanos. Me alteré un poco porque, a pesar de que mi alergia no es grave, sí es muy molesta. Comenzaba a moquear, a estornudar y mis ojos se llenaban de lágrimas. No quería lidiar con eso mientras cuidaba a 2 niños difíciles. Les repetí que por favor sacaran al gato, pero solo obtuve la misma respuesta. Los maullidos se oían mucho más cerca y fuertes. Parecía que lo que estuviera maullando era más grande que un gato promedio. Les volví a decir que no era divertido, que en serio era alérgica, pero al mismo tiempo vi la sombra de lo que creí que era un gato, caminando agachado hacia la cocina. Se veía gracias a la luz del pasillo. Y al no saber qué más hacer, tomé un trapo de la cocina, me lo puse sobre la nariz y la boca, y comencé a caminar hacia la puerta para asustar al gato y alejarlo. Cuando llegué al marco de la puerta, no vi nada. No podía ver bien por la barra de la cocina, pero estaba segura de haber visto la sombra. Había escuchado la risa de la niña, y había visto la sombra antes de llegar a la puerta. No escuché ningún ruido de que la niña corriera o de que el gato se hubiera ido. No entendía cómo ambos habían podido alejarse sin hacer ningún tipo de ruido, pero como no pude darle una explicación, pensé que tal vez me habían hecho caso y se habían alejado. El microondas dejó de hacer ruido y yo me giré para sacar las palomitas, pero en el momento en que me giré me caí de sentón al tropezarme con mis propios pies del susto que me dio. Y es que en la barra de la cocina estaba sentado no un gato, sino un ocelote. No solo me estaba mirando, sino que parecía estar agachado, listo para saltarme encima. La luz de la cocina se apagó sin que yo lo hiciera. Grité e intenté salir de la cocina. Primero choqué con la pared, pero luego logré dar con la puerta y salí. Justo la luz regresó, y al voltear ya no había nada ahí. No me iba a quedar esperando a que ese ocelote me hiciera daño a mí o a los niños. Como pude, me levanté y comencé a llamar a los niños para que saliéramos corriendo de la casa.
Los niños seguían sentados en la sala, revolcándose de la risa, diciéndome que había caído en su broma. Aún estaba pálida por el susto que me habían dado, y no creía que fuera una broma, porque lo que yo había visto era un ocelote de verdad. Aquellos dos niños me aseguraron que no era real, que solo era el niño tratando de asustarme. Pensé al principio que podía ser un disfraz, pero la idea me parecía ridícula. Lo que yo había visto no se veía como un niño disfrazado, se veía como un ocelote normal. No había visto uno en la vida real antes, pero uno sabe diferenciar cuando es un disfraz y cuando es un animal auténtico. Les pedí enojada que no volvieran a asustarme de esa manera, porque me sentía mareada del susto. Los niños parecieron molestarse conmigo, y me dijeron que si quería jugar a la presa. Iba a decir que no, pero insistieron tanto que al final no tuve más remedio que aceptar. Me explicaron que yo sería la presa y ellos los depredadores. Podía correr a cualquier lugar de la casa, incluso al patio. Me darían 15 segundos para huir. Les dije que estaba bien, pensando que era solo un juego inocente. Primero corrí unos metros, pero luego comencé a caminar, creyendo que era un simple juego de las escondidas. Pensé en esconderme en el baño, pero mientras intentaba abrir una puerta que parecía de una alacena, todas las luces de la casa se apagaron. Comencé a escuchar gruñidos. Eran gruñidos de un felino grande. Me asusté y traté de abrir la alacena, pero no lo logré. Decidí bajar las escaleras con cuidado, pero mientras lo hacía, algo corrió entre mis piernas. Estaba lleno de pelo, no era muy grande, quizá como un conejo, pero me asusté mucho. Les grité a los niños que ya no era divertido y que encendieran las luces. Solo escuché sus risas y más gruñidos. Ya muy desesperada, pude salir por la puerta trasera. El alumbrado público me permitió ver mejor, y en ese momento escuché cómo los niños empezaban a perseguirme con más fuerza. Puedo jurar hasta el día de hoy que uno de ellos me pasó corriendo. Estaba muy asustada, cuando de pronto sentí algo caer sobre mí desde uno de los árboles. Con la luz del alumbrado vi que era el ocelote que había visto antes en la cocina. El ocelote me mordió en el brazo y me arañó el estómago. Como pude, me lo quité de encima y salí corriendo de la casa. No me importaban los niños en ese momento. Estaba segura de que no eran niños normales. Mientras escapaba, no dejaba de escuchar sus risas. Estaba sangrando mucho del brazo y del vientre. Una persona que paseaba a sus perros me vio y llamó a una ambulancia porque estaba muy grave. Los doctores me confirmaron lo que ya sabía. Un animal grande me había atacado y las marcas solo podían ser de un felino. Nunca volví a esa casa, ni siquiera por mi pago. La mujer me estuvo llamando durante mucho tiempo, pero nunca respondí. Un día vino personalmente a pagarme a donde vivía. Se disculpó conmigo y me dijo que no sabía qué me habían hecho los niños, pero suponía que debió ser algo muy grave. Ataque de jaguar. Mi familia siempre fue muy devota. Crecí en una casa católica. Yo tenía alrededor de 15 años en el momento que decidí que apenas tuviera la edad, entraría a un seminario o escuela sacerdotal, como es más conocido. Yo estaba muy seguro de mi decisión y cuando llegó el momento, toda mi familia me alentaba a cumplir este sueño. Durante el primer año yo sentía que había sido la decisión correcta. Muchos me dijeron que después de ese tiempo yo ya me habría dado cuenta de que no era lo mío y me saldría, pero en verdad sentía que ese era mi lugar en el mundo, sin mencionar que me sentía muy cerca de Dios y creía que ese era el destino que Él tenía para mí. Pero al terminar ese año regresamos de las vacaciones de Navidad y había un nuevo integrante en nuestro grupo. Él lucía un poco raro, se veía también muy desnutrido, tenía una cicatriz horrible, desde la oreja hasta casi el labio. Sabía que debía haber sido muy profunda para haberle dejado esa marca tan horrible, que no parecía que se le fuera a quitar nunca. Además de eso, en el momento en el que lo conocimos,
Usaba una playera de manga corta y podíamos ver que todos sus brazos también estaban llenos de heridas. Y por lo que nos enteramos después, básicamente todo su cuerpo. Sus ojos eran muy grandes y de color gris. Esa misma tarde, a la hora de la comida, yo me senté a un lado de él. A pesar de haber estado un año ahí, aún no creaba un lazo muy fuerte con ninguna persona. Por supuesto que me llevaba bien con todos, pero en el fondo yo sentía que jamás había logrado conectar con ninguna persona al grado de tener una amistad más cercana, y eso es lo que yo esperaba tener con él. Pero en el momento que tomé asiento a su lado, él incluso pareció asustarse, y yo me reí un poco pensando que era una broma. Por su expresión me di cuenta de que no lo era. Presté mucha atención y comencé a hacerle algunas preguntas, pero él o me respondía de manera muy cortante o fingía no escucharme. Comencé a hacerme la idea de que él no sería el amigo que yo estaba buscando. En ese caso, dejé de seguir la conversación y solo comí hasta que el horario de almuerzo terminó y nos fuimos a nuestras clases normales. En el seminario donde yo estaba, se compartía la habitación entre 4 personas, pero como él se había integrado tan tarde, le tocó una habitación a él solo, que estaba justo al lado de la nuestra. Todos decían que él básicamente se había sacado la lotería, pero desde la primera noche a mí y a mis otros compañeros nos confundió mucho que cerca de las 3 de la madrugada nos despertamos porque estaba haciendo mucho ruido. Pensamos que alguien se había caído de la cama, pero muy pronto nos dimos cuenta de que ese sonido parecía venir del cuarto de al lado. Parecía que alguien se estaba azotando contra las paredes. Todos sabíamos que no lo estábamos imaginando, porque hasta la lámpara colgante de nuestra habitación temblaba cada vez que se azotaba. Uno de los compañeros dijo que lo mejor sería ir a tocarle para ver si necesitaba ayuda, pero a pesar de que sí fuimos, nadie nos abrió. No sabíamos si debíamos ir a buscar a alguien, pero después de un rato comenzamos a decir que no, porque él seguía azotándose o haciendo lo que sea que estuviera haciendo en su cuarto. Ya llevaba mucho rato haciéndolo, seguramente debía de estar bien, y tal vez solo lo estábamos exagerando de alguna manera. Pensamos que lo mejor sería esperar hasta la mañana siguiente para preguntarle a él si estaba bien y si había escuchado todo lo que hacíamos. Así lo hicimos. Durante el desayuno nos sentamos donde él se sentaba, y nos dimos cuenta de que de hecho sí era él quien se había estado azotando, porque tenía moretones por toda la cara. Cuando le preguntamos acerca de lo que habíamos escuchado, él fingió diciendo que lo habíamos imaginado, porque él había dormido como tronco durante toda la noche. Él hizo más o menos lo mismo cuando le preguntamos por qué tenía esos moretones en la cara. No podía fingir que no estaban ahí, pero sí nos dijo que esos los tenía desde que había llegado. Uno de mis compañeros dijo que no estaba bien de sus facultades mentales, o tal vez era sonámbulo, pero incluso alguien sonámbulo se despertaría con golpes tan fuertes como los que se había dado la noche anterior. Y si ese no fuera el caso, quedaba la incógnita de por qué lo había hecho. Alguien que estuviera bien mentalmente jamás haría algo como eso. Y para quien no lo sepa, para entrar a un seminario o escuela sacerdotal, necesitas un certificado de buen estado de salud mental. Si él estaba ahí, solo podía significar que, al igual que todos nosotros, también había pasado dicho examen. En el seminario había un muchacho que no le importaba tanto el sacerdocio como tal. Él solo estaba ahí porque sus padres pensaron que allí iba a enderezar su camino. Hasta donde la mayoría de nosotros habíamos escuchado, habían dado una buena cantidad de dinero para que lo aceptaran, aunque él no estaba del todo convencido. El caso es que este muchacho había mal influenciado a las otras 3 personas de su habitación. Por lo que sabíamos, en algunas ocasiones ellos se salían de las instalaciones, pero ninguno de nosotros se sentía con la autoridad para decirle a alguien lo que estaba pasando. Eso sin mencionar que ninguno de nosotros tenía pruebas suficientes, y tampoco los habíamos visto, solo eran rumores.
pasando una semana en la que se escuchaba como el nuevo se azotaba contra las paredes o gritaba. Comenzamos a escuchar que, de un momento a otro, se oía muy claro cómo se abría su puerta y él salía. A pesar de no entenderlo, una parte de nosotros se alegró por este cambio, porque así ya nos iba a dejar dormir. Pero una mañana, mientras nos estábamos alistando, alguien tocó a nuestra puerta. Nosotros abrimos y era el padre, quien era algo así como el director del lugar. Él nos preguntó si todos los integrantes de esa habitación estábamos ahí. Todos le respondimos que sí y que habíamos estado allí toda la noche. Nos dijo que por favor no saliéramos de la habitación hasta que nos lo indicaran, y se fue sin darnos ninguna otra explicación. Todos estábamos muy confundidos y comenzamos a mirar por las ventanas para ver si lográbamos ver algo que nos indicara por qué se había comportado así. Más o menos unos 40 minutos después vimos que entraron peritos. Ninguno de nosotros se movió de la ventana hasta que vimos que ellos salieron del lugar. Todos vimos con horror que no salían solos, sino que llevaban personas en camillas, pero no podíamos verlos porque estaban dentro de bolsas para cadáveres. Creo que todos estábamos muy asustados y con muchísimas preguntas, como qué había pasado o quiénes eran esas personas que habían fallecido. Por fin nos dejaron salir de las habitaciones, pero no fue para retomar nuestro día normal en el seminario, sino para que fuéramos a una ceremonia. Todos éramos adultos ahí, por lo que sí nos contaron qué fue lo que había pasado. Y es que habían asesinado a los 4 integrantes del cuarto que pertenecía a este muchacho que salía. Nos dijeron también que no había ningún indicio de que quien los mató se tratara de un ser humano. Esto ya nos dejó todavía más dudas en la cabeza, pero enseguida nos lo aclararon, diciendo que todo parecía indicar que había sido una especie de felino de gran tamaño. El Departamento de Protección Animal ya estaba en el caso, porque en el lugar donde estábamos no había la posibilidad de que hubiera ningún tipo de felino suelto. Estaban investigando en los alrededores para ver si alguien no estaba traficando con estas especies y alguna se le hubiera escapado. Nos dijeron también que tuviéramos mucho cuidado, pues a pesar de que ya habían revisado todo el lugar y no habían encontrado rastro de nada, debíamos estar muy al pendientes y no salir de nuestras habitaciones bajo ninguna circunstancia. Durante todo este lapso de la ceremonia, yo no vi por ningún lado al muchacho nuevo, pero tampoco le di mucha importancia. Más tarde nos permitieron ir a desayunar. Fue que lo vi. Se veía muy nervioso, estaba muy pálido, y sus ojos grises se veían raros, pues cuando había llegado sí eran grises, pero se veían mucho más claros. No supe qué decir, porque ninguna de esas cosas era prueba de nada. Además, lo había dicho el padre, no lo había matado un ser humano, sino un felino, y para decir eso, claro que sí tenían pruebas. Pasaron más o menos unas 2 semanas y el tema ya se estaba enfriando. Por lo que todos sabíamos, no habían logrado localizar al felino que había asesinado a aquellos muchachos. Una tarde había sido castigado y me había quedado hasta tarde arreglando unos libros en la biblioteca. Faltaba alrededor de 15 minutos para las 8 y yo estaba caminando rumbo a mi cuarto. Para llegar a donde estaban las habitaciones, se tenía que pasar por un pasillo que conectaba con los baños. Apenas di la vuelta, comencé a escuchar que alguien estaba llorando. No podía distinguir quién era, pero aún así comencé a caminar, y a cada paso que daba, esa voz se escuchaba un poco más clara. Me di cuenta de que no solo eran balbuceos y llantos, sino que también eran palabras. Decía que no era su culpa y que él no quería ya eso. También le pedía perdón a Dios y le suplicaba que lo curara de una buena vez. No entendí nada de lo que estaba escuchando, pero supe que quienquiera que fuera necesitaba de mi ayuda. Entré al baño y caminé hasta encontrarlo. Era el muchacho nuevo. Estaba en el área de los lavabos. Su ropa estaba rasgada y no dejaba de llorar. Le pregunté si estaba bien y le dije si necesitaba que llamara a alguien para que lo ayudara. Pero él me dijo que no, que solo me fuera y lo dejara solo. Pero yo no sentía que eso era lo correcto. Me senté a su lado.
No lo presioné para hablar, pero estaba dispuesto a quedarme ahí hasta que se encontrara mejor. Pasaron alrededor de unos 10 minutos antes de que se secara las lágrimas y me preguntara por qué yo siempre era tan bueno con él. No entendí por qué me dijo esas cosas, pues además del primer día en el que yo había intentado ser su amigo y que él me ignorara por completo, no me portaba diferente con él que con los demás. No me dejó responderle y me dijo que no sabía qué hacer. Le pregunté el motivo, pero no me respondió. Solo siguió hablando, diciendo que estaba desesperado y que el seminario era su única esperanza, pero que parecía que no estaba funcionando de ninguna manera y que solo estaba empeorando toda la situación. Todo eso sonaba como incoherencias, al menos para mí no tenía sentido, pero tratando de comprenderlo, pensé que tal vez todo eso tenía que ver con todas las cicatrices y moretones que él solía tener. Le pregunté si su problema tenía que ver con ellas. Él asintió con la cabeza y me dijo que eran las consecuencias de su pecado. Tampoco lo entendí. Estuvimos un buen rato en el baño. No me dijo gran cosa, solamente repitió eso que les dije, tal vez de otras formas, pero en esencia era lo mismo, diciendo que estaba maldito y que ese lugar era su última esperanza para curarse. Ahora no quiero que me malinterpreten, pero yo lo asocié con otras cosas. Al cabo de un rato, ambos nos levantamos y fuimos a las habitaciones. Lo dejé en la suya y yo entré a la nuestra. Le conté a mis compañeros lo que me había dicho. Se me hizo un poco triste. Creí que él encontraría la manera de solucionar sus problemas por sí solo. Pero después de que me contó eso, pasó otra cosa extraña. No en el seminario como tal, sino en las afueras. Aquel felino comenzó a hacer algunas apariciones. Algunas personas aseguraban haberlo visto y también decían que era un jaguar. Básicamente, mataba a cualquiera que encontraba en la calle después de la medianoche. Se podría decir que se convirtió en una especie de leyenda en donde vivíamos. Protección Animal había patrullado durante mucho tiempo y no había logrado encontrarlo. No era raro verlos patrullando en la noche. A cierta hora sonaba una especie de alarma, como un toque de queda, diciendo que todos se recomendaban refugiarse en sus hogares. Eso pudo haberse quedado como un extraño misterio de mi época como estudiante. De no ser porque durante todo este tiempo, todos nosotros seguíamos escuchando a nuestro compañero azotándose y gritando en su cuarto. Pero esa noche fue un poco diferente. Él estaba rezando al mismo tiempo que se azotaba contra las paredes, diciéndole a Dios que por favor lo liberara de esa maldición, que él ya no quería ser así, que solo él, con su infinito poder, podía salvarlo. Pero al terminar de decir esto, escuchamos un rugido idéntico al sonido de un jaguar. Después escuchamos cómo abrió su puerta y salió corriendo. En esta ocasión todos estábamos seguros de que habíamos escuchado algo, y con la situación que estábamos viviendo, nos daba aún más razones para creer que el jaguar había entrado de nuevo al seminario. Corrimos de nuevo hacia la ventana para ver si podíamos verlo por el área del patio, pues no nos íbamos a atrever a salir si seguía en el pasillo. Pero después de unos minutos algo apareció, y no era precisamente el jaguar, más bien se trataba del muchacho nuevo. Lo primero que pensamos fue que el jaguar lo estaba persiguiendo, pero en cuanto le pusimos más atención, nos dimos cuenta de que él se estaba comportando de una manera muy extraña. No parecía estar huyendo de un jaguar o de nada. Se seguía azotando contra los arbustos o los árboles que se encontraban en el patio. Como estaba muy oscuro, era difícil para nosotros verlo. Pero llegó un momento en el que se detuvo justo debajo de la fuente del patio, la cual tenía su propia iluminación. Pudimos verlo un poco mejor, y su piel se veía muy extraña, al igual que su espalda. Era como si sus brazos se estuvieran volviendo más anchos y también su espalda. Sé lo loco que suena, pero les juro que es real. Él parecía estar muy desesperado, casi como si algo le quemara por dentro. Se retorcía y en algún punto incluso se cayó a la fuente y siguió retorciéndose ahí adentro. Uno de mis compañeros de habitación se rió un poco y dijo que aquel muchacho sí que estaba loco, pero la verdad es que a nadie ahí le dio risa.
porque no era posible que alguien actuara de esa manera. Al menos no alguien que estuviera bien de sus facultades mentales. No importaba el gran pecado que creía tener adentro. Una persona normal simplemente no haría algo como eso. Salió de la fuente, se estaba rascando la cara hasta el punto de hacérsela sangrar, y de repente se cayó detrás de una cerca de arbustos en uno de los jardines. Creo que para ese momento todos nosotros ya habíamos olvidado el hecho de que habíamos escuchado a un jaguar rugir. Lo escuchamos retorcerse por otro rato. Me sorprendía que no hubiera más personas despiertas viendo eso. Esos gritos se transformaron en los mismos rugidos que habíamos escuchado momentos atrás. Nos quedamos pálidos al pensar que el jaguar ahora lo había atacado a él y que quizás por eso no salía. Nos impactó porque el jaguar salió de entre la cerca de arbustos, trepó el muro y salió a la calle. Estábamos muy asustados, pero salimos corriendo para tratar de avisarle a alguien, pues creímos que el muchacho nuevo podría seguir con vida. Despertamos a todos y muy pronto estuvimos en el patio. Pero en el momento en el que nos asomamos por la parte de la cerca de arbustos, no vimos nada. No había sangre ni nada que indicara que ahí hubiese habido algún ataque. El padre fue a buscar al muchacho a su cuarto, pero tampoco estaba ahí. Lo estuvieron buscando por horas e incluso dieron aviso a Protección Animal de que habíamos visto al jaguar, pero de nuevo no lo encontraron. Al final se nos ordenó a todos los estudiantes regresar a nuestras habitaciones. A la mañana siguiente escuchamos que el muchacho nuevo estaba haciendo un poco de ruido en su cuarto. Yo me levanté y fui a ver si estaba bien, porque en serio estaba muy preocupado de que algo malo le hubiera pasado. Él estaba recogiendo sus cosas. Me miró un momento y me sonrió y me dijo que lo habían expulsado por haber salido de las instalaciones. Yo le pregunté a dónde había ido y le conté lo que habíamos visto. Él se puso muy pálido. Primero fingió ignorarme. Comenzó a recoger sus cosas y parecía que no me iba a dar ninguna explicación, pero justo ya iba saliendo, y como supongo que vio que yo no pensaba irme de ahí, me dijo algo que nunca olvidaré. Él me dijo que él era el jaguar y que esa era su maldición. Se fue de ahí, nunca lo volví a ver. Pero al mismo tiempo que él se fue, los avistamientos del jaguar también desaparecieron, lo que me llevó a creerle cada palabra de lo que él me dijo. Una noche con un nahual. Siempre busqué trabajos relacionados con el cuidado de animales, ya fuera paseando perros o asistiendo a algunos veterinarios. Toda esa búsqueda de empleos me llevó al que, desde mi punto de vista, era el mejor trabajo de todos: ser parte de un equipo encargado de cuidar mascotas en un hotel para perros. Mi trabajo era muy sencillo. Lo único que tenía que hacer era, dependiendo de mi turno, sacar a los perros a pasear, alimentarlos, jugar un poco con ellos y vigilarlos para asegurarme de que no hubiera peleas. El turno de la noche básicamente consistía en darles de cenar a los perros y meterlos en sus jaulas. La única razón por la que teníamos que quedarnos ahí era por si ocurría algún tipo de improviso durante la noche. Dado que el hotel era un sitio dirigido a personas adineradas, pagaban por un servicio premium para sus mascotas. Muchos de mis compañeros preferían el turno nocturno por la facilidad de las tareas, pero a mí, en lo personal, me gustaba más convivir con los perros. Por eso, muchas veces, a pesar de que me asignaban el turno nocturno, procuraba darme vueltas por las jaulas, acariciar a los perros e incluso jugar un poco con ellos. Mi dedicación y amor por mi trabajo eran tales que prácticamente ganaba el premio a la empleada del mes todos los meses desde que había llegado ahí. Un día ocurrió algo que hizo que más de uno de mis compañeros, incluyéndome a mí, renunciáramos y no quisiéramos volver a trabajar con ningún tipo de animal nunca más. El día había comenzado como de costumbre. Yo tenía el turno matutino y entrábamos a las 6 de la mañana, una hora antes de que se abriera el hotel. Esto lo hacíamos para ayudar a limpiar, en caso de que hubiera habido algún desastre, y para mantener todo funcionando por si alguna persona llegaba temprano. Esto último casi nunca pasaba.
Pero ese día, apenas abrimos la gruesa cortina de acero, nos encontramos con una mujer parada justo en medio de la entrada. Pensamos que quizás era alguien que creía que éramos una veterinaria o algo por el estilo. Y es que, sin afán de ofender, ella no parecía ser el tipo de persona que solicitaría nuestros servicios. Su vestimenta era un poco vieja y desalineada, y el perro que traía atado no tenía collar. La correa no era ninguna de las que podrías encontrar en un centro comercial o tienda de mascotas. Simplemente era un pedazo de lazo usado para tender ropa, amarrado con un montón de alambre oxidado alrededor del cuello del perro. El perro era enorme. Desconozco si las personas que escuchen esto han llegado a ver un perro de raza lobero irlandés, pero para quienes no, solo diré que son perros muy grandes, probablemente de unos 80 centímetros de alto. Este perro en particular tenía más o menos esa altura. No podría asegurar cuál era exactamente porque nunca lo medí, pero para que se den una idea de lo grande que era, sus patas eran muy gruesas. Estaba claro que no era un lobero porque no tenía el tipo de pelaje de uno. Al contrario, este perro tenía el pelaje liso y de color café, con algunas manchas crema y negras. No era un perro particularmente bonito. Sus ojos eran amarillos y su mirada muy pesada, casi como si te estuviera observando fijamente. Le abrimos la puerta, tratando de ser lo más amables posible. Al fin y al cabo, no era culpa suya haberse confundido si es que creía que nuestro hotel era una veterinaria. Recuerdo que fue la primera vez que pensé que un perro podría atacarme sin que yo le hubiera hecho nada. No sé cómo describirlo, pero siempre había sentido que los perros tenían una especie de conexión conmigo. Jamás me había sentido en peligro con ninguno, a pesar de que ladraran o gruñeran al acercarme. Siempre terminaban calmándose, como si yo emanara una vibra de confianza que ellos podían percibir. Pero a pesar de que ese perro no me ladraba ni gruñía, su inexpresividad y la forma en que me miraba fijamente me hacían sentir que en cualquier momento podría abalanzarse sobre mí. Y una vez que comenzamos a hablar con aquella mujer, nos dimos cuenta de que ella no se había equivocado de lugar. Sabía quiénes éramos y qué hacíamos. Dijo que tenía que salir de la ciudad urgentemente y necesitaba a alguien que cuidara a su mascota. Mi compañero que estaba en la recepción comenzó a explicarle el costo por día, así como las actividades que su perro tendría en nuestro hotel para perros. Nos sorprendió mucho cuando ella mencionó que necesitaba que lo cuidáramos por 17 días. Eso era bastante tiempo, no solo en términos monetarios, sino también por lo inusual que era que dejaran a una mascota tanto tiempo. Por lo general, los dueños no dejaban a sus mascotas más de una semana. No había ningún motivo para rechazar su solicitud, por lo que, a pesar de que era el primer caso que teníamos de una estancia tan prolongada, terminamos aceptándolo. La mujer pagó todos los días por adelantado y en efectivo. Le ofreció a mi compañera el pedazo de lazo con el que tenía amarrado al perro. Antes de pasar a los perros al área donde convivían con los demás, dejábamos que sus dueños se despidieran de ellos. Aquella mujer parecía no mostrar mucho interés por su mascota, pero tratando de alentarla, le hice saber que podía despedirse de él si quería, ya que sería mucho tiempo sin verlo. Ella nos miró a todos por un momento, como si no esperara esa invitación. Era casi como si no quisiera hacerlo, pero para no levantar sospechas, se inclinó un poco y comenzó a acariciarlo. El perro se veía muy desconfiado. Cada vez que ella lo tocaba, parecía que volteaba la cabeza o intentaba echarse para atrás, como si no quisiera que lo siguiera tocando. Aquella mujer lo sostuvo firmemente detrás de las orejas, con una fuerza que a todos nos pareció incómoda, como si lo estuviera lastimando. Y lo que más nos sorprendió fue lo que dijo después. Mientras susurraba algo que no pudimos escuchar bien, escuchamos que le decía algo como «te lo buscaste» y que no tenía otra opción. Todos los que estábamos allí nos volteamos a ver de lo raro de la situación. Los dueños se despedían de sus mascotas de manera amable, jurando que regresarían pronto por ellos y diciéndoles que debían portarse bien. Pero esta despedida fue muy diferente. Ninguno de nosotros sabía exactamente cómo sentirse.
como ya había pagado, solo nos quedó desearle buen viaje cuando se fue. Recuerdo que en cuanto mi compañera intentó tirar del lazo para llevar al perro al área de las jaulas, el perro se resistió. Al ser tan grande, terminó jalando a mi compañera, que era una mujer bastante bajita. Tuvieron que ayudarla dos de mis compañeros, pero incluso entre los tres parecía que el perro tenía suficiente fuerza para hacerlos retroceder un poco. Lograron meterlo al área de las jaulas. No estábamos seguros de cómo se comportaría con los demás perros. Su dueña nos había dicho que era un perro muy sociable, pero teníamos nuestras dudas. Para evitar accidentes, decidimos introducirlo poco a poco a los juegos. En esa temporada teníamos pocos perros, pues no era época de vacaciones. Solo había 5 perros, sin contar al que acababa de llegar, y de hecho solo 2 se quedaban todo el día. Los otros 3 estaban solo por la mañana, y sus dueños los recogían en la tarde. Lo primero que me sorprendió fue que los 2 perros que se estaban quedando parecieron asustarse en cuanto entramos al área de jaulas con el perro nuevo. Eran muy activos y normalmente cada vez que pasábamos cerca de sus jaulas se ponían felices o ladraban para pedir comida. Pero esta vez, en lugar de comportarse como siempre, corrieron hasta el rincón más lejano de la jaula y se arrinconaron. Cuando pasábamos frente a ellos con el nuevo perro, gemían. Si alguno de mis compañeros intentaba acercarse a ellos, gruñían y mostraban los dientes en señal de ataque. El nuevo perro no estaba haciendo nada en particular, solo los miraba un momento, pero tampoco les prestaba demasiada atención. Lo metimos en una de las jaulas. Si bien era cierto que la mayoría de los perros actúa de manera un poco desconfiada cuando ve a un perro nuevo, y algunos incluso de forma agresiva, la verdad es que esta situación nos sorprendió mucho. Aquellos 2 perros que estaban ahí eran bastante tranquilos. Durante los 3 días que ambos llevaban en el hotel, no los había visto gruñir ni una sola vez. Ninguno de los 2 se conocía antes de llegar, pero desde que lo hicieron se habían llevado muy bien, lo que demostraba lo sociables que eran. Ahora estaban actuando de manera muy extraña solo por la presencia de aquel perro. No sabíamos cómo expresarlo sin que pareciera que creíamos en cosas paranormales, lo cual no tenía sentido en ese momento. A pesar de lo raro de la situación, el perro realmente no había hecho nada fuera de lo común. Se había tironeado con mucha fuerza, pero no era algo que no hubiéramos visto antes con perros de su tamaño. Una vez que estuvo en la jaula, mi compañero le quitó la atadura que le había hecho aquella mujer. Resultó que lo había atado de una manera que solo puedo describir como salvaje, pues había enrollado el alambre de tal manera que las puntas quedaban hacia adentro, lo que le estaba lastimando la piel. En el lado izquierdo del cuello ya tenía una pequeña herida, la cual atendimos. El turno de esa mañana transcurrió de manera extraña desde que aquel perro llegó. Los otros perros, que siempre estaban esperando ansiosos la hora de salir al patio a jugar, parecían haber cambiado por completo. Observaban al recién llegado desde sus jaulas, sin la más mínima intención de salir, con un miedo evidente. No era solo su tamaño lo que intimidaba, sino algo más profundo, algo que no podíamos describir. Sus ojos amarillos y su comportamiento inexpresivo hacía que todos nos sintiéramos incómodos. Pasaron los días y mientras los otros perros se mantenían a distancia, este perro no causaba ningún problema en particular. Apenas comía y no interactuaba con nadie. No ladraba, no intentaba escapar, pero cada vez que alguien se acercaba a su jaula podía sentir una especie de tensión. Los otros empleados también comenzaron a notar lo mismo, pero nadie quería hablarlo. Una noche me tocó cubrir el turno nocturno. No era mi preferido, pero acepté porque uno de mis compañeros estaba enfermo. El hotel estaba en silencio absoluto. Solo se escuchaba el ocasional movimiento de algún perro en su jaula. Esa era la última noche de los otros 2 perros, y creí que podría darles un baño, pues como no habían querido salir para nada, ni hacer sus necesidades, estaban sucios. Mis compañeros habían intentado sacarlos a bañar, pero mordían y gritaban, por lo que lo habían dejado así. Me acerqué a sus jaulas, y en eso escuché a aquel gran perro llorando, que le tenía miedo como todos ahí.
Pero también seguía amando mucho los animales y una parte mía creía firmemente que no podía haber maldad en ellos. Me acerqué al perro, estaba hasta el fondo de las jaulas, pues lo habían puesto hasta allá para ver si los demás salían así. Lo alumbré con la linterna. Al principio estaba volteado, pero cuando notó que la luz iba en su dirección, volteó rápido hacia mí. Yo me quedé quieta. Me daba un poco de lástima, porque por la expresión que tenía parecía como si hubiera estado llorando. Sé que los perros como tal no lloran con lágrimas, o no se les puede ver mucho en la cara, pero era casi como si éste sí pudiera. Me dio mucha lástima y abrí la jaula y entré. Al principio él no se movió, solo se quedó quieto mirándome, y por un momento pensé que quizás habíamos sido muy injustos con él. Me senté a su lado y comencé a acariciarlo un poco. Escuché una voz. Estoy muy segura de que no se trataba de un gemido de perro. Era la voz de un hombre, más o menos joven, quizás de unos 30 años. En ese momento me levanté muy asustada y salí corriendo de las jaulas. Una vez en mi oficina traté de tranquilizarme diciéndome a mí misma que quizá solo me había sugestionado y que nada de eso había pasado, que tal vez el perro solo había gruñido y yo lo había malinterpretado. Ya le tenía miedo, pero otra parte de mí me decía que lo que había escuchado era muy real y que aquella frase había sido demasiado clara como para confundirla con un simple gemido. Comencé a escuchar diferentes gemidos de los perros que estábamos albergando. Era obvio que algo pasaba porque sonaban muy asustados. Para ese momento yo tenía mucho miedo, pero era la única encargada de ese lugar, así que sabía que mi deber era ir a ver qué estaba ocurriendo. Abrí la puerta para revisar y no vi nada extraño. Los perros estaban mirando hacia el fondo de las jaulas y seguían algo asustados, tratando de convencerme de que quizás era de una persona que había entrado al hotel para robar. Dije que ya había llamado a la policía, pero no obtuve ninguna respuesta. Escuché cómo una de las jaulas se abría. Sabía que en el fondo había todavía un perro que, por más raro que fuera, nos habíamos comprometido a cuidar. Comencé a caminar hacia allí para asegurarme de que estuviera bien, pero en el momento en que me acerqué, encendí la linterna y vi que la jaula donde estaba ese perro grande se encontraba vacía. Me preocupé. Comencé a iluminar por todos lados con la esperanza de verlo caminando en alguna zona para volver a meterlo en la jaula. Y es que sí lo vi, pero no de la manera en que esperaba. El perro estaba sentado en la separación entre jaula y jaula, pero no estaba sentado como un perro, sino como una persona. Sus patas colgaban y tenía las patas delanteras sobre la reja para mantener el equilibrio. Me miraba con esos ojos amarillos que tanto miedo me daban. Me asusté tanto que dejé caer la linterna y salí corriendo a la oficina, encerrándome en ella. Escuchaba los sonidos de los otros perros gritando y aullando, pero no me atreví a salir para ver si estaban bien. A la mañana siguiente, mis compañeros me encontraron aún encerrada en aquella oficina. Me preguntaron qué había pasado y, como pude, les conté lo que había visto. Ellos estaban algo escépticos, así que fueron a revisar conmigo, y lo único que encontraron fue la jaula vacía. Me regañaron diciéndome que el perro tenía que aparecer, pues era nuestra responsabilidad cuidarlo. Me acusaron de no haber estado haciendo bien mi trabajo, de haberme dormido y luego inventado esa historia. Desesperados por encontrar al perro, revisaron las cámaras de seguridad de esa noche, y se puede apreciar más o menos lo que yo conté. Estaba todo oscuro, yo entré con la linterna y se ve una silueta que no parece humana, sentada en la orilla de las jaulas. Y después se ve como esa misma silueta camina hasta salir por su cuenta del hotel. Se veía que caminaba en dos patas, así que descartaron por completo que fuera el perro. Pero también descartaron la teoría de que alguien había entrado a robar, porque en ese caso se habría llevado algo de valor, no solo a ese perro. Estuvimos todo el día intentando localizarlo sin éxito, llegando al punto de que tuvimos que resignarnos a que no lo encontraríamos. Llamamos al número que aquella anciana nos había dejado para contactarla y hacernos responsables de las acciones que quisiera tomar al respecto,
pero por más que intentamos contactarla, jamás respondió. Incluso se acabaron los días en los que ella había pagado, y no vino por él. De esa anciana nunca volvimos a saber nada. Niño lobo. Crecí en un pueblo de Oaxaca en los años 80. En nuestro pueblo, la escuela no era tan obligatoria. Me refiero a que muchos padres no le veían el caso a que sus hijos estudiaran, y muchos no estaban escolarizados. En una ocasión llegó un profesor al que le encantaba enseñar. Fue a la casa de cada uno de los estudiantes que no estaban escolarizados para tratar de convencer a los padres. Sí logró convencer a varios, entre ellos a uno de los niños que vivían más apartados que cualquiera de nosotros. Ellos vivían muy adentro en el monte, junto con otra pequeña comunidad. Nosotros los referíamos como una comunidad aparte porque no socializaban casi con nosotros. A pesar de estar tan cerca, él llegó a la escuela junto con el resto de nosotros, y rápidamente se convirtió en el blanco de las burlas y los golpes. En aquel entonces no había tanta protección contra el acoso escolar como la hay hoy en día. Lo máximo que los profesores decían cuando había este tipo de problemas era que te defendieras o que lo aguantaras, especialmente con los hombres. La verdad es que yo nunca fui alguien conocido, y esa era la razón por la que no estaba tan involucrado en el fuerte acoso que él estaba recibiendo. Gracias a esto podríamos decir que nos volvimos amigos. Rápidamente nos acercamos y fue ahí cuando me di cuenta de la principal razón por la cual todos lo molestaban. En cuanto empecé a hablar con él, me di cuenta de que él creía que era un lobo. No lo decía de una manera irónica, él realmente lo creía. Incluso en ocasiones llegaba a gruñirle a los demás. Muchos decían que no estaba muy bien de sus facultades mentales. Pero la verdad era que cuando hablabas más allá con él, te dabas cuenta de que era una persona muy inteligente. No llegaba a comprender por qué él creía eso, y tampoco fue como que indagué mucho al respecto. Como él se portaba muy bien conmigo y nos hacíamos compañía, decidí dejarlo ser. Si él creía que era un lobo, pues lo dejaría creer eso. Recuerdo que mientras íbamos creciendo, supuse que esa idea se le iría quitando al darse cuenta de que obviamente era un ser humano, pero no fue así. Mientras más crecíamos, notaba que él se aferraba aún más a esa idea. Nunca hablamos mucho al respecto. Sí recuerdo que en algún momento le llegué a decir por qué creía que era un lobo, y me respondió que él no lo había elegido, que simplemente había nacido así. Pero fuera de eso, nunca habíamos hablado muy a fondo de ese tema. Como mencioné antes, los maestros no estaban preparados para lidiar con ese tipo de situaciones, y al igual que yo, solo lo dejaban ser, porque él era uno de los mejores estudiantes, era muy inteligente y capaz, y el hecho de que se creyera un animal no influía mucho más que en hacerlo ver extraño. Otra cosa que destacaba de mi amigo era que él no creía en Dios, o al menos no en el Dios de la Iglesia Católica como la mayoría de nosotros. Lo habían educado para adorar la naturaleza, lo cual lo llevaba a que le hicieran más burla. Muy a menudo lo invitaba a mi casa a comer o a pasar el rato, y él siempre aceptaba. Pero siempre que hablaba de la idea de ir a su casa para hacer la tarea o cualquier otra cosa, él se negaba. Me decía que lo mejor era seguir en la mía, porque en donde él vivía había muchas criaturas que no quería que yo topara. Siempre le decía que estaba bien. Seguíamos con nuestra amistad. Yo lo consideraba como mi mejor amigo en todo el mundo. No me importaba que fuera un poco raro, y por lo que él me había dicho, también me consideraba como su mejor amigo. Me comentó que en donde él vivía no había muchas personas buenas, y por tanto no tenía amigos allá. Por eso, cuando sus papás le dieron la oportunidad de ir a la escuela, no la desaprovechó, porque quería conocer a más gente. Después de hablar conmigo, había aguantado todo el acoso escolar, porque no quería perder el contacto conmigo. Ambos fantaseábamos con la idea de salir de ese pueblo e ir a la ciudad para vivir juntos y tal vez probar suerte. Esa fantasía duró muchos años.
Ya teníamos casi 15 cuando todo este asunto del acoso escolar empeoró mucho, sobre todo porque comenzó a correr el rumor de que él y yo estábamos en una especie de relación más allá de lo amistoso, cosa que era mentira. Eso estaba muy mal visto en donde yo vivía, y fue por eso que ya no solo eran palabras o simples empujones, sino que comenzaron a golpearnos y ya atentaban muy feo con nuestra vida. En una ocasión recuerdo que esto fue un gran problema para los dos. Si bien antes a mí sí me llegaban a molestar, no era tan fuerte como cuando comenzaron estos rumores. A eso le sumamos que él seguía aferrándose mucho a la idea de que era un lobo. En esa ocasión todo comenzó por algo relacionado con eso, y recuerdo bien que me enojé mucho. Le grité diciéndole que si no podía comportarse aunque sea un poco normal, que debía dejar de decir esas cosas porque solo lo estaba empeorando. Le dije que ya era bastante malo que nos tacharan de algo que no éramos, y encima él seguía con esa estupidez de que era un lobo. Él se quedó viéndome durante un rato, y cuando me callé esperando su respuesta, me sorprendió que en lugar de disculparse o al menos decirme que dejaría de hacerlo, me preguntó si es que no le creía que él era un lobo. Aún más enojado, le respondí que no, que nadie en la escuela creía que él fuera un lobo, y que dejara de decir esas cosas de una buena vez porque solo lo estaba empeorando. Pero él parecía muy dolido con esto. Me dijo que quería que yo sí le creyera y que si no lo hacía no entendía por qué era su amigo. Le respondí que era porque me caía bien, pero que lo estaba haciendo muy difícil. Enojado se fue de ahí. A la mañana siguiente no fue a la escuela ni a la siguiente, y faltó el resto de la semana. Esto no hizo que me dejaran en paz, sino todo lo contrario. Ahora todo el acoso iba directamente hacia mí. Para ese punto a mí no me importaba tanto. Creía que en serio lo había lastimado y que ya nunca volvería a la escuela. No me importaba compartir el acoso escolar que estábamos recibiendo. Me importaba él. Como dije antes, yo lo consideraba mi mejor amigo, y a pesar de que mis padres me dijeron que así era mejor, porque obviamente a ellos también les habían llegado esos rumores y querían alejarme lo más posible de él, yo decidí ir a buscarlo a la comunidad en donde él vivía. Quería pedirle perdón. No creía que él fuera un lobo, pero ¿quién era yo para haberle dicho todas esas cosas? Fui a buscarlo. Nunca había ido a esa parte de donde yo vivía. Me estaba costando mucho orientarme. Siempre veía más o menos por dónde él caminaba y trataba de recordar algunas descripciones que él me hubiera dado a lo largo de los años que llevábamos de ser amigos. Pero la verdad es que todo por ahí era muy diferente. Cuando entré a la comunidad me di cuenta de que estaba demasiado tranquila para ser tan temprano. Apenas era la 1 de la tarde y no parecía haber nadie por ahí. No me importó y seguí caminando. Pensé que tarde o temprano encontraría alguna persona y podría pedirle ayuda, pues al ser tan pequeña dicha comunidad, probablemente entre todos se conocían. Creo que estuve caminando por ahí cerca de unos 10 minutos sin ver a nadie, hasta que de pronto vi a un anciano sentado en una silla afuera de su casa. Parecía que estaba tomando el sol. Un poco nervioso porque no sabía qué tan hostil podía llegar a ser la gente de ahí, le pregunté si conocía a mi amigo. Le di la descripción y también le informé que era el único que iba a la escuela de por ahí. El anciano me volteó a ver. Se veía muy enojado, y en lugar de responderme si conocía a mi amigo, me dijo que yo no pertenecía a esa comunidad y que mejor me fuera. Le dije que sí me iba a ir, pero que quería ver a mi amigo primero. El anciano no me respondió, así que solo seguí mi camino. Pero unos 5 minutos después de despedirme de ese anciano, comencé a sentirme muy raro. Era como si ahora alguien me estuviera vigilando. No podía verlo, pero se sentía muy extraño. Trataba de encontrar alguna otra persona que me pudiera dar informes cuando vi a un perro sentado en medio del camino. Se me quedó viendo. Sus ojos eran azules y su pelaje era muy largo. Me sorprendía que estuviera tan bien cuidado,
puesto que los perros de pelaje largo por donde yo vivía no asistían a ningún estilista canino o algo por el estilo, como ocurre hoy en día. Y por ende su pelo siempre estaba enredado, pero este no. Le sonreí de manera un poco tímida porque no sabía si era amistoso o no, además de que me estaba mirando sin parpadear. Entre más veía sus ojos, más los sentía muy pesados, casi humanos. Me volteé para ver si podía rodearlo, pero justo cuando me volteé, vi a otro perro. Este era aún más grande, y en esta ocasión no lo estaba imaginando. Era como si a un perro le pusieras los ojos de una persona. Yo sabía que para nada algo como eso podía ser normal, o al menos no algo de este mundo. Comencé a correr en dirección contraria por donde yo había venido, pero muy pronto vi que empezaron a salir otros perros y comenzaron a seguirme de tal manera que me era imposible continuar corriendo por donde había venido. Estos perros no solo eran grandes, sino que además daban mucho miedo. Algunos eran lampiños y tenían un color de piel como el de las personas. Yo estaba aterrado. Todos ellos me fueron emboscando hasta que llegué al lugar más profundo del monte. Ya estaba muy perdido en ese momento, pero lo único que quería era poder liberarme de esa jauría de perros que me perseguía. En algún punto pensé que podría intentar subirme a uno de los árboles para perderlos. Pero cuando apenas había subido unas cuantas ramas, una lechuza me arañó la mano para que me soltara de la rama que estaba sosteniendo, haciendo que perdiera por completo el equilibrio y cayera del árbol. Solo había logrado escalar 1 metro, pero azoté contra el piso y muy pronto estuve rodeado por aquella enorme jauría de perros. Para ese punto ya eran alrededor de las 7 u 8. El miedo que sentí esa tarde no lo he podido volver a experimentar con nada. Y es que no solo era el hecho de que los perros estuvieran a punto de morderme, sino que tenían rasgos muy raros, me atrevería a decir humanos. No solo eran los ojos, algunos también tenían las orejas de una manera muy deforme, casi como si fueran orejas humanas. El hocico a veces estaba muy chato y la nariz parecía incompleta, como si no hubiera terminado de tomar la forma de un hocico. Uno de ellos se abalanzó sobre mí, mordiéndome el brazo que utilicé para cubrirme el rostro, pero solo lo masticó durante unos segundos. Algo lo quitó de encima. Era un lobo, era mucho más grande que cualquiera de los perros de ahí. Estaba todo erizado y mostrándoles los colmillos para que se alejaran de mí. Pero la jauría de perros no parecía estar dispuesta a renunciar a su presa tan fácilmente. Entre varios se fueron contra el lobo, pero él los superaba mucho en tamaño, y sí fue capaz de ahuyentarlos a todos. Pero en cuanto estuvieron lejos, yo volví a asustarme, creyendo que esa bestia me atacaría a mí. Comencé a correr adentrándome aún más en el monte, pero lo rápido que yo podía correr no era nada comparado con la velocidad del lobo. Me alcanzó y me tiró al piso. Yo estaba pálido y ya me había hecho la idea de que no volvería a mi casa. Aún estaba tan asustado que no podía comprender qué estaba pasando. Se quitó de encima de mí. Yo me tapaba la cara por el miedo que sentía. Luego mi mejor amigo me habló. Incluso recuerdo que me dijo algo como si ya podía creerle que era un lobo. Pero yo aún me encontraba tan incrédulo que no recuerdo exactamente lo que me dijo. Él estaba muy feliz. Le pregunté qué había sido todo eso, y él me dijo que por eso jamás me había querido traer a donde él vivía, porque esa banda se llamaba La Jauría, y se dedicaban a atacar a todo aquel que no era un nahual, y se los comían vivos. Los había logrado ahuyentar, porque por un momento pensó que no se iban a detener, pero no podía dejar que me hicieran daño. Aún me encontraba bastante aturdido por todo lo que había pasado. Era mucho para digerir, pero mi amigo siguió hablando conmigo, diciéndome que no era algo que hubiera escogido, que él era un nahual, pero que se lo habían heredado. La razón por la que jamás lo había hecho en la comunidad donde yo vivía era porque eran muy católicos, y creía que intentarían lincharlo a él y a su familia si se enteraban. Pero a veces no podía evitar sacar ciertos rasgos de su personalidad,
y era por eso que a veces gruñía o intentaba morder cuando lo molestaban. También me explicó que todos en la comunidad eran nahuales y no solo eran perros, sino también otras criaturas, pero ninguna de ellas era tan peligrosa como esa jauría, porque solo se dedicaban a dañar a los demás. Me ayudó a volver a mi casa. Mientras caminábamos de regreso, me suplicó que no se lo contara a mis papás ni a nadie más de la comunidad en la que vivía, porque todos se habían esforzado mucho para mantenerlo en secreto. Le prometí que no hablaría con nadie sobre eso. También me dijo que lamentablemente él ya no podría regresar a la escuela. Sus padres se habían enterado de la última golpiza fuerte que nos habían dado y creían que no era un lugar seguro. Pensaban que en cualquier momento él podría transformarse para defenderse o para protegerme, y no estaban dispuestos a correr ese riesgo. Por eso decidieron que no lo dejarían volver a la escuela. A pesar de todo, me aseguró que vendría a visitarme siempre que pudiera, pero cada uno siguió su propio camino. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.